Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su programa Simichat. Estamos totalmente en vivo y les recuerdo rápido nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666 en la opción número 3, en donde todo el equipo del SENDE están ahí para atenderlos si tienen alguna duda, alguna situación por la que estén pasando. Y les recuerdo mi nombre, soy la psicóloga Paulina Galván. Les recuerdo también nuestro correo centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx y también, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Están con nosotros Basán y Asociados, que ya en otros momentos nos han acompañado y realmente nos han ayudado muchísimo en estos temas, justo desde una cultura organizacional. Seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me pasó en varias ocasiones, que íbamos a pedir trabajo, ¿no? Y nos hacían preguntas que a veces sonaban descabelladas, que nos iban limitando el acceso a poder entrar a un espacio laboral, ¿no? Y que esto se da principalmente en ciertos grupos vulnerables, ¿no? Lo iremos hablando a lo largo del trabajo. Y justamente esto se daba también, o se da por una falta, como decíamos, de una cultura organizacional que permita generar algo que hablábamos en su momento como responsabilidad social corporativa. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Cristóbal Sánchez. Muchas gracias, Cris, por estar por acá. Como les decía, él viene de Basán y Asociados. Ya en su momento los habíamos mencionado, justo a qué se dedican ellos, rapidísimo para las personas que es la primera vez que se conectan. Ellos actualmente se encargan de rediseño y actualización del sello en turismo accesible a personas con discapacidad, diseño e implementación de la estrategia de inclusión laboral de cibergestión, capacitación y adiestramiento en derechos humanos y proximidad social para una estrategia de cultura digital en una entidad de procuración de justicia, diseño e implementación de cultura organizacional y gestión de talento humano bajo estándares de responsabilidad social corporativa para importante inmobiliaria y programas de emprendimiento social para universidades, así como una gran labor desde su política, ¿no? Desde su forma de ver la cultura organizacional. Muchas gracias, Cris, de nuevo por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de este tema bien interesante, ¿no? De inclusión laboral. Como mencionaba en un principio, ¿cuántas veces no nos topamos que vamos a tocar puertas y salimos más frustrados que motivados con la idea de que podamos encontrar un espacio, ¿no? A lo mejor no para todos, decíamos que también va a considerarse para ciertos grupos vulnerables. Entonces, para que podamos empezar, Cris, si nos pudieras hablar, justamente cuando hablamos de inclusión laboral se nos viene a la mente pues una empresa contratando a personas con discapacidad, pero el tema entiendo que es mucho más amplio, ¿no? Si nos pudieras hablar de esto, por favor. Sí, mira, exactamente, la inclusión laboral en México está asociada como a la parte de contratación de personas con discapacidad, pero efectivamente es un tema que tiene de fondo y donde subyace más bien la inclusión de las capacidades y el talento de las personas, ¿no? Actualmente, pues, la gestión del talento humano está como enfocada a que como empresas, como empresarios, como emprendedores tengamos esa capacidad y esa habilidad de encontrar talento y encontrar fortalezas en la diversidad, ¿no? Que podamos incluir en nuestros proyectos de negocio, en nuestras organizaciones, talento sin importar el color de piel, la raza, la situación migratoria incluso, la orientación sexual y por supuesto la discapacidad. Al final estamos hablando de grupos históricamente vulnerados y una de esa restricción de acceso a los derechos es el trabajo decente y digno, ¿no? Y al final, el trabajo digno es la manera en que tenemos como seres humanos de desarrollarnos integralmente, de tener una libertad económica, un desarrollo profesional y satisfacer necesidades básicas como la alimentación, vivienda, vestido,
salud incluso, ¿no? Entonces, más bien la inclusión laboral tendría que ser el estándar de poder generar hacia cualquier persona la posibilidad de un trabajo decente y digno. Eso es lo que estaríamos hablando de inclusión, en la inclusión laboral, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los grupos de personas, ¿no?, que se encuentran como más vulnerables para poder ser contratados? Mira, sería importante decir que hablar de vulnerabilidad de grupos vulnerables es como esa capacidad que ciertos grupos de la población tienen para acceder a los derechos. Es decir, mientras más capacidad, mientras más herramientas tengas para acceder a tus derechos fundamentales, en ese sentido va la correlación de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, mientras más restringido tengas el acceso a esos derechos, por ejemplo, al trabajo, a la vivienda, a la salud, al ocio y la recreación, a la educación, eres más vulnerable, ¿no? Y hay grupos poblacionales que por sus características propias tienen de manera inherente esa vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de mujeres que viven una discriminación por razones de género, de personas adultos mayores, de personas con discapacidad, personas de una orientación sexual diversa, ¿no? La comunidad LGBT, pues como entre otros. Y hoy por hoy, pues tenemos ahí también personas migrantes, comunidades indígenas que, ya te decía, por sus características inherentes, pues son objeto de esa restricción a la hora de acceder a sus derechos, ¿no? Ok, en este caso, por ejemplo, también algo que me llamaba mucho la atención y justo se me escapaba, las personas que salen de reclusión, ¿no? O sea, estos estigmas de si tú lo contratarías, y qué mañas trae, por qué lo vas a contratar, en qué peligro se pone también tu empresa, ¿no? Así es. Me pongo a pensar, y justo lo mencionaba al principio, ¿no? Cuando me topaba a entrevistas laborales, lo primero que me preguntaban, tu carta de antecedentes, ¿no? También la carta de antecedentes, ¿no? Penales, sí. Pero también justo como mujer me topaba con que si tenía hijos, si estaba casada. Okay, sí, claro. ¿No? Y si tengo hijos, ¿quién me apoya? Que si voy a poder cumplir con las labores, ¿no? Claro. Cuando yo decía, bueno, vengo a pedir un trabajo totalmente alejado de mi vida personal, ¿no? Y son condiciones, ¿no? Para las empresas, para saber si eres como viable, ¿no? Para poder ser contratado. Y me chuté así entrevistas, Cris, como miles, en donde decía, ya me sabía las preguntas, ¿no? Ya sé que me van a preguntar. Entonces uno se vuelve hábil, ¿no? Pues también para lo que vas a responder, porque al final del día, si tú también estás buscando una oportunidad, pues en muchas o en gran medida, pues es porque tienes la capacidad de llevar a cabo, ¿no? Entiendes que pues las empresas tienen que hacer filtros, pero esas preguntas es como estigmatizar o quitar la posibilidad a lo mejor de las mujeres, ¿no? También de elaborar, ¿no? Y como decías también, la carta de antecedentes penales es un requisito que comúnmente se pide, ¿no? Sí, mira, y eso es muy interesante porque una situación en la que una persona haya cometido un delito, evidentemente es una deuda con la sociedad, ¿no? Y se entendería que para eso hay una sentencia, ¿no? Que cuando una persona está dentro de un penal cumpliendo una sentencia es porque está pagando una deuda con la sociedad. Cuando esa persona sale de cumplir esa condena asociada a un evento delictivo, la legislación mexicana asume que ha pagado esa deuda. Por lo tanto, el antecedente penal queda en el pasado de la persona, ¿no? Okay. Queda como parte del derecho a la privacidad de la persona. Cuando una empresa solicita una carta de antecedentes penales como requisito para acceder al empleo, para darte una vacante, está de alguna manera, y ya lo comentábamos en el tema de responsabilidad social, vulnerando un derecho humano, que es el derecho a tu privacidad, ¿no? Y bueno, hay legislación, hay recomendaciones de la CNDH, hay pronunciamientos donde exhortan a las empresas a entender por qué, porque eso es una violación a derechos humanos. Claro. Y al final, como una buena práctica de gestión del talento humano, deberíamos estar orientados a evaluar las competencias y a evaluar
las capacidades, el talento de la persona y no su vida personal como tal, ¿no? Yo creo que todo esto surge porque México es una sociedad muy estereotipada, ¿no? Donde lo que se hace o lo que creemos que es lo correcto lo venimos como replicando y no acudimos a la técnica, no acudimos a la investigación científica como modelo para ejecutar ciertos procesos, ¿no? Entonces, toda esa cultura pues nos lleva a replicar estereotipos y estereotipos que al final impactan en el desarrollo de las personas, como en este caso decir, es que ¿quién me asegura que es honesto? ¿Quién me asegura que no me va a robar? ¿Quién me asegura que no se me va a ir a los 3 meses porque ya se embarazó? Son cuestiones que no tienen por qué influir en una selección de personal. Pero como en México todavía hay esta tendencia incluso convencional, un poco ya anacrónica de que lo más importante es maximizar la rentabilidad de una empresa, pues evidentemente parte de ahí el estereotipo de discriminar o de negar el acceso al trabajo digno a estos grupos. Okay, y en este caso, ¿las empresas tendrían ventajas al contratar a este grupo de personas que son más vulneradas? Mira, sí hay ventajas y también hay mitos alrededor de esas ventajas, ¿no? Claro que hay ventajas de tipo fiscal, en reducción de impuestos, en bonificación de los ISR, en apoyo a la modificación de infraestructuras, o sea, cosas que si tienes un buen contador en tu empresa te puede ayudar a realizar todos esos trámites fiscales, ¿no? La ley de ISR lo contempla como un beneficio a las empresas. También hay beneficios intangibles, como la reputación de la empresa, como un mejoramiento del clima laboral, estas personas suelen generar más lealtad organizacional, porque evidentemente vienen de un estigma donde si no me dan trabajo, obviamente el que me lo da tiene mi lealtad, ¿no? Esos serían como beneficios, pero ya te digo, hay también mitos alrededor de esos beneficios que igual podemos comentar más adelante. Perfecto. Entonces, en este caso, no sé, corrígeme, Cris, ¿las empresas están obligadas a contratar a personas vulnerables o, como decíamos, a lo mejor desde este estigma de la discapacidad, ¿están obligadas o es una cuestión como opcional el que puedan contratar o no? No, las empresas sí están obligadas por la legislación mexicana, ¿no? Al final, cuando nosotros constituimos una empresa dentro del territorio nacional, nos ajustamos a las obligaciones que por ley acarrea el hecho de constituir una empresa o tener una empresa en México. Entre ellas, pues está la Ley Federal del Trabajo que regula la actividad obrero patronal, ¿no? O sea, es la ley la que nos dice qué sí se puede hacer, qué no se debe hacer y cuáles son las obligaciones como empresas que tenemos, ¿no? Desde la seguridad social hasta por qué no llevar a cabo estas prácticas discriminatorias, ¿no? Particularmente el 133 de la Ley Federal del Trabajo, pues nos deja muy claro que las empresas o sus representantes tienen prohibido negarse a rechazar, ¿no? No pueden negar una contratación a personas por ningún tipo de característica, ¿no? Y la Constitución en su artículo 1, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 11 y diversos ordenamientos, ¿no? Entonces sí hay una obligación jurídica de las empresas a contratar. Ok, perfecto, Cris. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, así que no se despeguen, que todavía queda mucho por hablar.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Voy a mandar rapidísimo algunos saludos porque ya vi que tengo otros por ahí pendientes y empiezo con Cristina Velati, a Rubén Galván, a Mari Pineda, a Tulio, al ingeniero Jorge, a Pilar Monroy, a Castillo Ponce, a Nidia Gorjón, a Pilar Galván, a Julia Velázquez, a Neri, a Mari, y muchas gracias, amigos, por estar aquí conectados, aquí con nosotros. Y hablando de este tema súper interesante, Cris, la verdad es que a mí sí me resulta muy importante, sí, pero también desde esta idea de irnos cambiando como mentalidad, como decías, desde nuestra cultura mexicana, ¿no? Desde estos estigmas que vamos cargando, ¿no? Ante grupos vulnerados, y también, pues lo hablo porque soy mujer y como lo comentaba, ¿no? Me topé con muchas entrevistas en donde pues salía más decepcionada que motivada en buscar trabajo, ¿no? Por el tipo de preguntas y por el tipo de trabajo. De trato que se daba desde las entrevistas. Y ahorita tú mencionabas algo bien importante. Cuando hablamos, bueno, ¿a qué hacías referencia respecto a los mitos que se pueden dar de estas ventajas? Mira, la inclusión laboral, incluso la responsabilidad social corporativa, muchas veces son utilizados como elementos de marketing, ¿no? Como esta búsqueda de diferenciación de las empresas, de decir, pues yo soy la mejor porque hago inclusión, ¿no? Pero decía por ahí mi abuela que del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces las empresas cometen ciertas equivocaciones porque hay mitos sobre las ventajas de la inclusión, ¿no? Se me ocurren algunos que podríamos como resaltar, que estoy seguro que ha pasado en empresas. El primero es el mito de que la inclusión trae consigo una carga económica, ¿no? Que es más una carga para la empresa que un beneficio, ¿no? Generalmente las empresas piensan en esta parte de ¿y cuánto me va a costar ponerle el software al ciego, ¿no? ¿Cuánto me va a costar cambiar las políticas y poner en equidad a mujeres en los puestos directivos? ¿Cuánto me va a costar si contrato a una persona a salir un penal? ¿Qué tal que me roba? ¿Cuánto me va a costar? O sea, es la pregunta, ¿no? La primera que se hacen. O también la parte del reclutador o de quien gestiona el área de recursos humanos, de poner esas trabas de es que a mí no me toca decidir sobre esas políticas, es que las políticas de la empresa, porque asocian la inclusión como una carga, como una responsabilidad económica y social, ¿no? ¿Y qué pasa si se caen las escaleras, ¿no? ¿En qué problema me voy a meter? Y muchas veces no hay necesidad de realizar desembolsar económicamente grandes cantidades. Simplemente es atacar la empatía y la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Modificarla hacia una buena práctica para que se puedan incorporar este tipo de personas. Se me ocurre una empresa con la que me tocó trabajar, que me decían, bueno, ¿y cómo voy a hacerle la entrevista a una persona con discapacidad auditiva, ¿no? Era como su mayor temor cuando yo propuse al candidato para ocupar una vacante, ¿no? Entonces yo le decía, pues es muy fácil, escríbele por WhatsApp, ¿no? O sea, al final, el que no te escuche, el que no tenga la modalidad sensorial auditiva, no implica que la persona no sea consciente de lo que está pasando, ¿no? También, por ejemplo, en algún momento una empresa nos decía, oye, es que son chicas que vienen de un penal y si nos roban, ¿no? O se incitan a que otras personas puedan hacer lo mismo. O sea que, no, simplemente es tú a lo mejor como directivo, como responsable de recursos humanos, sabes que la persona tiene un antecedente penal, pero no tienes por qué divulgarlo en la empresa, ¿no? O sea, las personas que colaboran, los demás compañeros no tienen por qué saber la vida privada de la persona que estás contratando, ¿no? Perdón, eso sería hasta como valga la expresión, una responsabilidad por parte de la empresa, guardar y respetar, así seas lo que seas, ¿no? La información del privada, candidato, ¿no? Y bueno, ese es el mito, ¿no? Como que la inclusión trae una carga económica y social, ¿no? Otro mito que me parece muy interesante es que las empresas tienen un pensamiento mágico hacia la inclusión, ¿no? Creen que por hacer inclusión laboral se les van a solucionar muchos de sus problemas de cultura organizacional, ¿no?
la gente va a ser más comprometida porque ve que la persona con discapacidad llega temprano, se van a motivar, ¿no? Y al siguiente día todos van a llegar temprano. O tienden a pensar también que porque tienen personas vulnerables en la empresa, van a vender más y el siguiente mes va a incrementarse las ventas porque la gente los está percibiendo positivamente. Y no es así, ¿no? Es todo un proceso que lleva tiempo, todo un proceso que lleva la sensibilización al interior de la empresa, tu capacidad de empleabilidad, si tienes la infraestructura necesaria, si tienes incluso los estándares correctos de capacitación para que la gente sepa qué es la inclusión, cómo acercarse a esas personas. O sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Y otro mito, uno tercero que me viene a la mente es, si despido a una de estas personas, me va a traer problemas legales, ¿no? Yo creo que no es así, porque al final debemos tener bien establecidos los indicadores y los KPI que van a medir la efectividad de nuestros colaboradores. Claro. Si uno de estos colaboradores, ya sea con discapacidad, ya sea mujer, migrante, etcétera, etcétera, no está dando los resultados por los que se le contrató, no hay razón válida para que tengas un problema legal, ¿no? No sé, sin en cambio la persona se está yendo de tu empresa por discriminación, por desigualdad salarial, por disparidad de género, por cualquier motivo de discriminación, pues claro que vas a tener una responsabilidad inherente, ¿no? En este caso, Cris, mencionabas algo bien importante, ¿no? En la cuestión de si todavía se da en las empresas o es común encontrar que justo a las mujeres no se les siga sin dar como puestos altos a pesar de la capacidad que tengan de llevarlos a cabo justamente por esta condición de género, ¿o es algo que ya ha ido cambiando? Ha ido cambiando, pero ha sido un cambio muy lento, ¿no? Todavía en la encuesta, en la ENADIS, en la encuesta nacional sobre discriminación del 2017, o sea, el CONAPRED reporta que hay una disparidad en el salario y en las prestaciones a mujeres, ¿no? O sea, las mujeres ganan hasta un 40% menos que un hombre en el mismo puesto, ¿no? Y aunque el impulso de los colectivos feministas ha logrado muchos avances, o sea, no es la situación que deberíamos tener, ¿no? Aún no se llega como a la situación ideal que debería ser la igualdad y la paridad de género en los trabajos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con personas con discapacidad, ¿no? Si las mujeres están, digamos, mal, las personas con discapacidad están peor, ¿no? Una persona con discapacidad que se incorpora a un puesto de trabajo gana hasta un 90% menos que su par, entre comillas, normal, ¿no? Entonces imagínate, estamos hablando de que si en la vacante que la persona ocupa hay un sueldo tradicional de, pensemos, 25,000 pesos, ¿no? La persona con discapacidad está ganando 6,000, 7,000 pesos. Justo, ¿sabes? Hace tiempo iba caminando por la calle y me encontré con estos negocios de camionetas que se ponen ya en las calles, ¿no? Y yo estaba viendo la lista de más bien su menú, que lo tenían ahí escrito en letras grandotas, y yo di por hecho, yo hablo fuerte, yo di por hecho que las personas o los chicos que estaban atendiendo ahí, pues me estaban entendiendo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y yo todavía estaba hablando, como viendo la lista, los precios que me iba a comprar para comer, y nada más escucho como que pegan en la mesa, y cuando alzo la mirada, pues eran personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces ellos lo que me pedían justo era que yo que yo hablara más fuerte y más claro para poderme leer los labios, ¿no? Y o sea, estos chicos, pues, o sea, se me hizo un negocio sumamente importante que cada rato que pasaba les compraba, porque dije, seguramente también establecieron su negocio, porque también era una cafetería, ¿no? Okay. También pues, seguramente les costaba como trabajo poderse a lo mejor encontrar trabajo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, desde su iniciativa, pues dijeron, órale pues, ¿no? O sea, vamos a hacer este negocio, pero uno da por hecho que a la persona con la que te vas a topar enfrente, ¿no?, va a tener a lo mejor los mismos recursos o las mismas habilidades, y no es cierto, ¿no? También aquí a lo que voy es, si también las empresas están
capacitadas, ¿no? Para poder contratar personas con discapacidad, que lo logren entender. No lo están. Mira, es duro y es crudo, pero yo personalmente que dirijo una consultoría sobre estos temas, hemos tenido clientes que un caso particular el año pasado que nos decían, oye, es que yo quiero entrarle a la inclusión, ¿no? Yo quiero personas con discapacidad en mi empresa. Es una empresa que se dedica al giro de call center, entonces ya de ahí vamos teniendo un contexto que son de los salarios más bajos del mercado, que generalmente ese salario base está apenas rayando el salario mínimo, que todo lo quieren volver comisionable, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, entonces nosotros acudimos y presentamos el proyecto, presentamos la forma de comenzar el proceso, y conforme fueron pasando los días se fue como deteriorando por la falta de conocimiento de la empresa, ¿no? Porque la empresa de repente decía, ay, pero entonces es necesario que modifique la interfaz de mis computadoras para ofrecer los seguros. Sí, porque me estás pidiendo personas con discapacidad visual. Oye, ¿y es necesario entonces que pongamos los barrotes? Pues sí, porque quieres personas con discapacidad motriz, discapacidad física, ¿no? Y conforme fue avanzando los días, cada vez era una disminución, ¿no? en lo que querían. Y ya nos decían, bueno, con discapacidad visual no, porque el banco no me va a autorizar la modificación del software. Bueno, con discapacidad motriz en silla de ruedas no, porque pues ahorita no tengo dinero para hacer rampas, ¿no? Con discapacidad auditiva no, porque no tengo sistema de atención en línea, chat, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te mandamos, no? No, pues mándame personas que usen muletas. Bueno, y entonces mandamos a algunas personas y resultó que nos decían, ay, es que esa que me mandaste nada más puede mover una mano, no me va a servir, ¿no? Y al final no se pudo colocar ni una. Wow. ¿No? Y algo sorprendente era que la empresa estaba exhibiendo una certificación en la norma 025, igualdad y no discriminación, ¿no? Igualdad laboral y no discriminación. Y yo me cuestionaba, o sea, ¿cómo obtuvieron la certificación? ¿Cómo obtuvieron el requisito de la norma? Si para empezar no tienen nada, ni en cuanto a infraestructura, ni en cuanto a capacitación, ni en cuanto a sensibilización. Entonces, vuelvo al punto que tocábamos anteriormente, que muchas veces la inclusión se vuelve un eslogan, sí, pues marca, publicidad, pero detrás de eso no hay fondo, ¿no? Es pose. Claro. Es un postureo excesivo sobre la inclusión laboral. Y lo que escucho es falta de compromiso y realmente lo que dices, pues a lo mejor sí te puede llevar un costo económico, pero no es ese costo económico grandote que como empresa a lo mejor te puedes imaginar, pero pues que al final del día empiezas a limitar hasta llegar a un cero, ¿no? De oportunidades a estos grupos, ¿no? Mira, vamos rapidísimo un corte, pero quisiera mandar rápido unos saludos antes de que se vaya el tiempo a Hugo y Neri, que ponen Francis, muchas gracias por estar por acá, y uno muy especial para ti, Cris, de Alan Valderas, dice, el buen Cristóbal, saludos, eres una gran persona, fue un placer haber trabajado contigo en la FAC. Entonces, amigos, muchas gracias por estar aquí conectados y no se despeguen que volvemos con más.
amigos, muchas gracias por continuar con nosotros y voy a mandar otros saludos que tenía por acá pendientitos a Michelle Juárez Córdoba desde la zona de los volcanes, muchas gracias por estar por acá, a Miguel Muñoz Reyes, muchas gracias Miguel, a Jessica Gabriela Certuche Zúñiga, saludos para Ramos Arispe, muchas gracias por estarnos viendo hasta allá, a Rox González, a Nem Mont, y tenemos aquí una pregunta o un comentario importante, ¿no? De Ramón Estrada, que nos pregunta si tú contratarías a un delincuente. Ok, pues muchas gracias a Ramón, porque era la pregunta que estábamos ya esperando, ¿no? Y yo no contrataría a un delincuente, ¿sabes? Yo contrataría a una persona. A mí, sinceramente, creo que en esta dinámica y en este discurso de aplicar la responsabilidad social corporativa y el respeto a la dignidad de las personas, creo que su condición de delincuente o no es un factor para determinar una competencia laboral. Así de sencillo, ¿no? Por otro lado, hay ejemplos muy categóricos de empresas que han encontrado en las personas privadas de la libertad en un penal una fuerza laboral exitosa y comprometida, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, al final no estamos exentos como personas de en algún momento cometer alguna falta, ¿no? En específico, un delito, digamos, ¿no? Y ese hecho se tiene que pagar con una condena, con una sanción jurídica o administrativa, pero al final, cuando tú concluyes ese proceso, sigues teniendo las necesidades que cualquier otra persona, ¿no? Y ejemplos de éxito, te digo, o sea, hay muchos. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano con la Cana, ¿no? Con la Cana nosotros tenemos una alianza muy importante donde buscamos que las mujeres que están dentro de un penal pues tengan acceso a un trabajo digno, ¿no? La Cana ya lo hace con su proyecto de tejido y actualmente nosotros colaboramos con la capacitación de esas mujeres en habilidades como el Excel, como el manejo de la computadora, para que cuando salgan tengan una opción real, ¿no? Otro proyecto muy muy interesante y muy destacable es, por ejemplo, Prison Art, ¿no? Que lo pueden buscar. Sí. Y que son productos de un alto nivel, de alta gama, son carteras, chamarras y portafolios de piel que incluso se venden en París, ¿no? Y es producido por personas que están en un penal de máxima seguridad, ¿no? Y que hacen un trabajo increíble e impecable. No se justifica en ningún momento la comisión de un delito, o sea, no es decir que defendemos o perdonamos delincuentes, ¿no? Sino que al final esa persona, cuando paga su deuda, sigue siendo persona, ¿no? Y tiene las mismas necesidades que tienen aquellos que no han pasado por dicha situación. Entonces yo creo que la pregunta no es si contrataría yo a un delincuente, es si yo tengo la capacidad de darle una oportunidad de trabajo a una persona, sea cual sea su condición y su situación. Sí, que comentas realmente me resulta muy, muy, muy interesante. En algún momento, por cuestiones personales, me llegó un obsequio justo de estas empresas, ¿no? Que más bien, que las mujeres que están en alguna prisión o en alguna situación de vulnerabilidad generan sus propios productos. Y recuerdo que hasta venía en cajita de madera, muy bonita, y eran un chorro de productos, desde ate, miel, pulseras, no recuerdo, galletitas, ¿no? Y cada una de esas etiquetitas, o cada uno de esos productos, traía su etiquetita y decía de manos de quién estaba elaborado. Y como dices, son productos de muy, muy, muy alta calidad. Y justamente algo que sabemos es que, en particular, las mujeres que están en alguna prisión son abandonadas por su familia, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera tienen que sacar el recurso hasta para sobrevivir dentro del penal, ¿no? Así es. Entonces, cuando salen, pues también está como complicado. Hace un par de años, quizá 3, asistí al reclusorio sur, ¿no? A darle una plática justo a las chicas que están ahí adentro.
Y ellas al finalizar la plática lo que hacían es acercarse a vender sus productos porque justo necesitaban, hasta lo que les decía, poder sobrevivir ahí adentro para comprarse aunque sea un chicle, ¿no? Infortunadamente no es algo que pudiéramos hacer nosotros en ese momento, comprarles, porque nosotros teníamos ciertas reglas o ciertas políticas que seguir por parte del reclusorio para poder accesar, pero de que ellas desde dentro, y también lo que decías, Prison Art, que hace también estos productos, los hacen de adentro hacia afuera para que nosotros los consumamos, ¿no? Y ellos tengan como un recurso para poderse mantener desde ahí. Entonces, al final del día no dejan de ser personas, ¿no, Cris? Lo que comentabas. Y ahorita, por ejemplo, ¿las empresas están como dispuestas a contratar a personas mayores? Sí, bueno, otro tema también muy polémico, ¿no? Es para mí, por ejemplo, sorprendente encontrarme aún en OCC, en Computrabajo, en diferentes bolsas de empleo, esta parte, anuncios donde te dicen, ¿no? De 20 a 35 años, ¿no? Y incluso notas dentro de las vacantes de si no cumples el límite de edad, casi ni te postules, ¿no? Fíjate que un dato interesante es que la población mexicana está envejeciendo. Para el 2030 va a ser más alta la demografía en personas entre los 40 y los 70 años que los jóvenes, ¿no? Entonces quiere decir que en 10 años ¿qué van a hacer las empresas? No van a tener opción, porque no va a haber mercado laboral para contratar si mantienen este estándar de 25 de 20 a 35 años, ¿no? Además, volvemos a lo mismo, o sea, las personas adultas mayores no dejan de ser personas. Exacto. Y no dejan de tener las necesidades de cualquier persona por la edad que tengan, ¿no? Y los criterios jurídicos internacionales, los criterios jurídicos mexicanos, pues abonan a que las personas adultas mayores deben tener el respeto de sus derechos, y entre ellos el acceso a un trabajo digno y la posibilidad de tener una libertad económica con la cual mantenerse, ¿no? Y pues sí, evidentemente también son un grupo altamente discriminado por las empresas, ¿no? Desde la parte de me va a faltar mucho, cuántas veces va a tener que ir al seguro o a sus revisiones médicas, ¿no? Y te digo, hay detrás un fondo enorme de los vicios de la cultura mexicana, desde los estereotipos, la educación, cómo nuestras personas adultas mayores llegan a la vejez pues muchas veces sin nada, ¿no? Sin un trabajo, sin una garantía de seguridad social, sin dinero, rechazados incluso por las familias. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que el proceso de gestión del talento humano tendría que estar centrado en la capacidad y las competencias de las personas y no en estereotipos, ¿no? Ok, entonces aquí lo que comentabas es, en algún momento las empresas van a tener que cambiar como su política, claro. Ya, ¿no? Claro. Y esto es risorio, pero también está hasta como los memes, ¿no? Que de 25 a 35 años, pero ya con 10 años de experiencia y doctorados. O hace poco veía también un meme en el Facebook de un amigo en donde ponía, o sea, si tienes licenciatura, no estás como bien capacitado, ¿no? O sea, no tienes las habilidades para enfrentar un trabajo. Pero si tienes maestría, ya estás sobrevalorado. Entonces, pues en ninguno entras, pero sí te piden los miles de años de experiencia, y suena risorio, pero son lo que decimos con las trabas con las que te vas topando. Entonces, amigos, vamos rapidísimo a un corte y ahorita regresamos con más dudas que están por acá ya haciéndonos llegar. Muchas gracias.
¿no? ¿Qué te parece? Vale. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Sin Mi Chat. Pues se nos fue el programa de volada. Ahorita Paquito me está avisando que ya es el último bloque y justo vamos rapidísimo con estas preguntas que tenemos. Bueno, nos preguntaba Evelyn, si la consultoría que ustedes dirigen, Natalie y tú, Cris, están capacitados para brindar atención, si no me equivoco, ahorita se me fue la pregunta, pero para personas mayores. Mira, una de nuestros objetivos en la consultoría es llevar a las empresas esta política de hacer reclutamiento y selección inclusiva, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el momento en el que nosotros tenemos un cliente, lo que le planteamos es, vamos a buscar el talento que tú necesitas en todo el espectro, ¿no? Uh-huh. Y vamos a incluir tales y tales y tales grupos porque estamos seguros que ahí hay talento que te puede ser de utilidad. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos por política y por protocolo de actuación de la empresa es, cuando tenemos la vacante de un cliente, buscamos en primer lugar en las alianzas de estos grupos vulnerables, como la que tenemos con la Cana, como la que tenemos con un proyecto que se llama Proempleo Productivo, ¿no? Otra asociación que se dedica a capacitar en habilidades a jóvenes, etcétera. Es en esas alianzas donde comenzamos a buscar el talento antes de acudir a las bolsas tradicionales de trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente que si nosotros tenemos vacantes donde podamos incorporar estos grupos, lo hacemos inmediatamente, porque ese es el objetivo y esa es la filosofía de la consultoría, ¿no? Tenemos un cliente que nos permite hablar de ellos, que es Cibergestión, ¿no? Cibergestión es una empresa donde la directora de Recursos Humanos, la licenciada Carolina Alemán, ha impulsado la política de inclusión laboral dentro de su empresa. Es un cliente de nosotros y donde hemos incorporado ya personas con discapacidad motriz, auditiva y visual. Uh-huh. Hemos incorporado un número bastante amplio de mujeres, ¿no? Donde estamos haciendo esto porque queremos llegar a la meta de la paridad de 50-50 y hemos incorporado adultos mayores en las sucursales de Querétaro, ¿no? Okay. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es la disposición de la empresa de decir, quiero estar en acorde con la ley, quiero impulsar el cambio, por lo menos con este granito de arena en mi empresa, y nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, si en algún momento los clientes que tenemos se abren a la inclusión, que es lo que nosotros buscamos, en donde primero buscamos es en el talento de estos grupos vulnerables, ¿no? Ok, cuando vamos, bueno, más bien, ¿en qué sí se deberían como enfocar las empresas, ¿no?, al momento de contratar, Cris? Mira, yo creo que hay tres pasos antes de que la empresa quiera hacer inclusión, ¿no? Número uno, hacer la evaluación si están psicosocialmente listos para eso, ¿no? Es decir, si tienen la cultura organizacional, si sus colaboradores en todas las áreas están sensibilizados para recibir la inclusión de estos grupos, si se cuenta con la capacitación y la formación, ¿no?, técnica y científica para uh-huh. llevar a cabo el proceso de inclusión, que va desde el reclutamiento, desde la publicación de la vacante incluyente hasta ya la incorporación, ¿no? Y si hay dentro de la empresa los recursos de infraestructura necesarios, tecnológica y física, para hacer el proceso de inclusión, ¿no? Porque muchas veces no basta con la buena intención, o sea, uh-huh. vuelvo a lo mismo, o sea, de intenciones no hay resultados, hay que apegarnos a la técnica, hay que apegarnos a los procesos válidos y confiables para poder también generar espacios incluyentes. Entonces, yo recomendaría a las empresas tener en cuenta esas tres
esos 3 puntos antes de iniciar los procesos de inclusión, ¿no? Perfecto. Y justo que me gustaría que tú nos puedas compartir tu experiencia, Cris, desde como un empresario que seguramente se ha enfrentado también a dificultades también desde la discapacidad. Entonces, si tú nos pudieras hablar de tu experiencia. Mira, yo inicié mi empresa porque me quedé sin trabajo en el 2017, ¿no? Ajá. Y yo no había tenido la necesidad de buscar empleo porque desde incluso antes de salir de la facultad yo tuve la fortuna de incorporarme por la especialidad de psicología que hice al gobierno federal, ¿no? Okay. Cuando salgo del gobierno federal me veo en la necesidad de buscar empleo como todos y me enfrento a todo esto que les estoy comentando, ¿no? Sí. Y entonces yo decido junto con mi socia Natalie Barajas poner una empresa. Y ha sido una barbarie, ¿no? Llegar a mantener la empresa porque evidentemente cuando yo llego como director general y como empresario a ofrecer los servicios, pues si ya topamos con la discriminación de buscar un empleo, imagínate cómo ven las empresas confiar en una empresa dirigida por alguien con discapacidad, ¿no? Entonces también es un reto, pero al final lo que hacemos tiene una filosofía, tiene un sentido, claro, y tiene un objetivo. O sea, la consultoría no existe para hacernos ricos. La consultoría existe con la finalidad de abrir en este país el respeto a la dignidad de las personas, una sociedad cimentada en los derechos humanos y con pues más incluyente y menos discriminación, ¿no? Y en esta idea, lo que decíamos desde un principio, ¿no? El cambio de mentalidad desde las corporaciones, ¿no? Ahorita me quedaba con la idea de, bueno, si se contrataría a los delincuentes. Hace poco o hace tiempo escuchaba a un juez que decía, bueno, yo he conocido personas, ¿no? Con mucho dinero y pues que roban, ¿no? Realmente nada te asegura que la persona que esté a tu lado, no porque no tenga antecedentes, va a hacer un buen trabajo, ¿no? O te va a fallar. Y desde aquí, lo que tú nos compartes desde tu experiencia, justo, ¿no? Es como ir tocando puertas y que la gente empiece a dudar de la capacidad o de los recursos que ustedes puedan brindar, ¿no? Y desde ahí es como estos estigmas que hablabas en un inicio, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces, aquí lo importante es justo que las empresas vayan cambiando como esta estructura, ¿no? En donde pues se centren en estos 3 puntos que nos hablabas ya casi al final del programa y más allá de estos estigmas y estos mitos. ¿Alguna conclusión que nos quieras brindar, Cris? Pues mira, yo como siempre digo cada que veo contigo es pues que la responsabilidad social corporativa es un modelo bastante adecuado y exitoso para darle un giro a la visión que tienen las empresas y los empresarios en México, ¿no? Y bueno, siempre estar abiertos a que abriendo espacios pueden ocurrir pues cosas increíbles, ¿no? Claro. Cris, muchísimas gracias. Natalie, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Durante todo el programa estuvieron apareciendo los datos de Basani Asociados por si se quieren poner en contacto con ellos para alguno de sus servicios como ellos los brindan. Y amigos, estamos aquí este jueves con una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Muchas gracias, Cris, por haber estado aquí. Gracias a todos. Gracias, Natalie. Amigos, nos vemos.